Hola, mi nombre es Joel. Vivo en Alemania desde hace 6 años. He conocido a Greg Violi como hace 7 años. Mi esposa Catarina y yo nos gustaría compartir lo que es estar libre de la misoginia. El primer punto que me gustaría recalcar sería mi desdén y odio hacia personas, especialmente mujeres, que se permitían mostrar su debilidad. Por ejemplo, no ser capaz de hacer algo que es muy fácil o no ser capaz de seguir el ritmo de alguien haciendo algo o tener que trabajar con mujeres. Eso era un gran problema para mí, lo cual no hace mucho sentido porque cuando estás casado tienes que trabajar con tu esposa. La cosa es que todo esto estaba en mí profundamente, pensamientos internos profundos que nunca fueron expresados más que con arrebatos de ira. Yo daba muchos puñetazos a la pared, era muy duro con mis hijos, hablaba con mucha dureza, era intimidante hacia Catarina. Yo nunca tuve compasión en ninguna de las situaciones en las que ella se encontraba. Por ejemplo, cuando nos casamos, ella es alemana, yo soy americano. Ella vino a los Estados Unidos teniendo que resolver algunos asuntos legales. Me diría, no sé lo que tengo que hacer. A lo que yo respondería, y tienes que averiguarlo. Y no había ninguna compasión de mi parte, lo que sea. Sería como 3 semanas de haberse mudado, no era mucho tiempo. Y eso era lo normal. Yo le daba a mis hijos consecuencias duras, les hablaba de manera áspera, yo diría de una manera militar. Cero compasión a través de mis palabras. Puedo decir con seguridad que no pienso que ellos disfrutaban el estar conmigo, porque sabían que había una posibilidad de que yo explote. Así es que esa fue una de las cosas más grandes que fui liberado. Cuando nos mudamos a Alemania, las cosas empezaron a manifestarse un poco más intensamente. Catarina y yo trabajamos juntos en nuestro pequeño departamento. Solo teníamos 2 hijos en ese momento, ahora tenemos 4 y necesitábamos hacer algunos trabajos. Estábamos colgando un perchero para los abrigos por la pared y ella me estaba ayudando y yo me frustraría tanto porque ella no podía hacer lo que le pedía que haga. Entonces le dije algo muy bruto. No me recuerdo bien lo que le dije, pero era muy agresivo, muy malo. Era como clavarle un cuchillo con mis palabras hacia ella. Ahí ella se alejó y fue la primera vez que vi realmente lo que le había hecho y de cómo le afectó. Fue en ese momento que vi al Señor y me dijo que necesitaba humillarme ante mi esposa. Y esa fue la primera vez que me humillé a mí mismo frente a Catarina. Todo desde ese momento hasta el día de hoy ha sido un proceso paso por paso, día a día. Ahora hay mucha más suavidad en mis palabras, en la forma que hablo, la forma que trabajo, la forma en que juego con mis hijos, la forma en que hablo con mi esposa, simplemente la forma en que me comunico y me presento a mí mismo es mucho más suave y ligero a lo que fue antes. Antes era lleno de enojo y frustración. Esa es una gran porción de todo, pero también otro gran punto es que nunca podía recibir nada de ella, de mi esposa. Si ella tenía la habilidad de enseñarme algo, no había ninguna posibilidad de que yo lo haría, aparte de frustrarme y hacerle ver mal a ella. Pero el problema era yo, al no ser capaz de recibir instrucción de ella. O por ejemplo, si hago algo ahora
que no está bien y ella me lo dice y me da una pequeña o grande corrección, eso simplemente no me importa. Ahora soy capaz de recibir de ella. Y literalmente eso cambia toda la atmósfera en nuestra casa, con nuestros hijos y con toda nuestra casa. Esos son algunos de los grandes puntos de haber sido liberado de la misoginia. Una cosa más que quiero decir es que son cosas muy profundas en mí. La manera que veía a las mujeres antes con la misoginia era lleno de enojo, odio y frustración. Porque no puedes hacer esto, porque no sos más rápida y muchas cosas similares. Era simplemente algo que estaba en lo más profundo dentro de mí. Sí, a mí me gustaría agregar como esposa que nunca me sentiría cubierta ni segura, especialmente estando en público. Había muchas situaciones en las que Joel se enojaría. Podía ser la cosa más pequeña lo que le frustraría intensamente, a lo cual quiero agregar que nuestros temperamentos son completamente opuestos. El de Joel es muy extrovertido y colérico. Yo soy del tipo más calmado, flegmático, y así él lo soltaría todo. La mayoría del tiempo no era nada, pero me avergonzaría en público y a él no le importaría, o a veces simplemente se iría y me dejaba sola con los chicos y yo tenía que ver cómo hacer. Especialmente con mi temperamento, eso muchas veces me dejaría con una profunda falta de esperanza y miedo y enojo que crecería dentro de mí. Quiero agregar que como esposa, cuando escuchas misoginia, es el odio a las mujeres, tú piensas en los hombres como siendo el problema del hombre. Pero yo aprendí y pienso que esa es una de las grandes llaves que ayudó a Joel a ser libre. Es que la esposa también juega un papel. Principalmente lo que tuve que hacer es lidiar con muchos juicios. Tuve que lidiar con pensamientos negativos, lidiar con mis sentimientos y todo lo que pasó conmigo cuando su misoginia se manifestaba. Así, en el comienzo, cuando toda esa dureza venía hacia mí, yo entraría en miedo, yo no diría nada. Una vez estaba en el auto y yo manejaba, lo cual es un milagro porque la misoginia nunca me dejaría manejar, ya sea porque no era lo suficientemente rápida, demasiado lenta. Joel no podía con eso, así que para nosotros manejar un auto yo siempre me llenaría de miedo, lo que empeoraría cuando estás en la calle. Así que cometería errores, pero tampoco podía pensar claramente. Eran los pensamientos que giraban y me volvían loca y no podía mantener la cordura. Esta es una de las cosas que en mí se notaban. Y sé que hubo una vez cuando finalmente no estaba manejando como él quería que lo haga, así que finalmente le dije, hasta aquí llegué, no vuelvo a manejar. Y este comentario le enojó tanto que me dio el tratamiento del silencio y no volvería a hablarme los siguientes 2 a 3 días. Y sabía que al hacer eso, más miedo yo dejaría entrar. Y juraría a mí misma no abrir la boca nunca más. Todas estas cosas yo tenía que romper con ellas y tenía que lidiar con lo que pasaba en mi interior. Y yo sé que una vez que lo dejé libre de todas las cosas que a mí me había hecho y rompí con todos mis juicios y tomé la decisión de no entrar más en el miedo, yo creo que es eso lo que le dio a él la libertad de ser liberado de la misoginia. Y yo creo que eso es una de las grandes llaves que las mujeres deben oír y saber. Pienso que hay tantas cosas que podemos decir. Principalmente me gustaría compartir lo que es el hoy, ser la esposa de Joel y estar con un hombre que es libre de la misoginia. A veces es difícil mirar atrás porque empiezas a olvidar cómo fue. No estar cubierta, empiezas a olvidar lo que es lidiar con la frustración todo el día sin saber cuál es el problema. Nada pasó. ¿Por qué estás tan frustrada? Y ahora hay una gran sensación de paz en nuestra casa.
alegría. Amamos estar juntos, amamos estar junto con los chicos. Nos gusta salir, amo salir con mi esposo ahora, como estar en público con los chicos. Él no me va a descubrir, no me va a avergonzar. Si hay un asunto con los chicos, él me va a ayudar y se va a hacer cargo. Y me siento muy segura y protegida. Y no importa dónde estemos, simplemente pasamos un buen tiempo estando juntos. Y yo sé, sea lo que sea que pase, Él está ahí para cubrirnos, para ayudarnos. Y creo que esas son las cosas más grandes. Pero hay más. Muchas veces sale de Él un cariño extremo, momentos en los que yo tendría miedo de ir junto a Él porque sabía que podía reaccionar mal, pero ahora es solo cariño de su parte. Muchas veces las cosas que Él dice simplemente me asombran y me siento muy segura y protegida con Él ahora. Y así también nuestros hijos, ellos aman estar con Él, aman estar con su papá, jugar con Él. Yo creo que desde que Él fue liberado de la misoginia, tantas cosas pasaron dentro mío que ahora tengo un trabajo, algo que nunca pensé que haría, porque tenía demasiado miedo de hacer algo igual. Porque ahora estoy con personas, trabajo en un restaurante y debo servir a personas, y nunca pensé que podía hacer eso. Al mismo tiempo, llevo mi propio negocio. Y así, desde ese momento hay tantos dones y cosas que resurgieron en mí y yo sé que es porque Joel fue liberado de la misoginia y antes de eso yo solo estaría en la casa, nunca haría nada porque sentía que solo soy una mamá, tengo que cuidar a mis hijos y eso es todo. Ese es mi llamado, pero todas estas cosas estaban escondidas y suprimidas debajo de la misoginia.